La historia de creerse animal, hombres lobos y Therians. Voy a confesar algo. Hace una semana no sabía lo que eran los Therians. Era feliz e ignorante en mi burbujita. Pero entonces empecé a oír rumores. Gente con máscara y cola. ¿Esos no eran los furros? Que de verdad se creen perros, gatos o lagartijas. Y que, aparte de todo, ya eran una comunidad que salía a pasear a las calles en 4 patas y a marcar las esquinas de los edificios. ¿Están mal de la cabeza o qué? ¿En qué se diferencian de los furros? ¿Y esto de creerse el lobo es algo nuevo o siempre ha existido en la historia? Esas son las preguntas que vamos a contestar hoy. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal, Argonautas de la Cultura. Muy bien, vamos a empezar con algo que se nos hace más conocido, los furros. A estos cuates les gustan los animales que tienen características humanas. O sea, hablan, usan ropa y tienen un six-pack de humano. Generalmente se crean un personaje y lo interpretan cuando se juntan con otros furros. Eso quiere decir que no se creen el tigre Toño, solo se visten como él. A los furros les encanta juntarse y hacer sus convenciones. Y resulta que ahí mismo se juntan varios psicólogos, investigadores y demás a hacerles encuestas. Digo, si eres un investigador y te enteras de que tu grupo de estudio se junta una vez al año, también irías a ver qué pasa, ¿no? Bueno, una de las preguntas que siempre ponen es: ¿eres un furry, Therian, Otherkin, brony, humano o híbrido animal-humano? Y que si eran más de uno, también dijeran cuál. ¿Cómo puede haber tantas categorías? ¿Te sientes confundido? Pues los furros también. Al menos uno de cada 4 no sabía lo que era un Therian. Eso fue en el 2017. Y en el 2015 determinaron que el 80% de los que iban a estas convenciones solo se concentraban en la parte furra del asunto. Pero también pasó otra cosa. Entre más les explicaban lo que era un Therian, había furros que se daban cuenta de que no solo eran furros, sino también Therians, o solo Therians. Y ahora sí, ¿qué es un Therian? Un Therian es un individuo que se cree que no es humano, o al menos no es humano al 100%. En lugar de eso, se identifican como animales vivos o extintos. Otra definición que también nos interesa es la de Otherkin. Ellos, en lugar de identificarse como humanos, creen que son criaturas fantásticas o míticas. Pueden ser, por ejemplo, hadas, elfos o unicornios. El chiste es que no son humanos. Por eso muchos dicen que si eres Therian, a fuerzas eres Otherkin. Después de todo este rollo, nos podemos imaginar que las líneas entre ser una cosa y otra no están tan definidas, ya que puede ser hasta los 3 al mismo tiempo. Así que, ¿cómo se diferencian? Cuando los furros se definieron, usaron más palabras como antro, de humano, no antro de beber, arte, comunidad, disfrute, caricatura, fan. En cambio, tanto los Therians como los Otherkin usaban palabras como alma, vida pasada, atrapados, creencia y espíritu. Con esto vemos que los furros van a pasársela bien, mientras que los otros se sienten atrapados en sus cuerpos humanos. Pero, ¿desde cuándo existen los Therians y los furros? La verdad es que no llevan tanto tiempo. La comunidad furry empezó a armarse ahí por los 80, mientras que los Therians empezaron a dar muestras de vida hasta los 90. Aún así, eso no significa que hayan sido los primeros en creerse animales. Hay varias historias a lo largo del tiempo en los que las personas de verdad creían que había gente con la capacidad de transformarse. Un ejemplo de esto son los hombres lobo, que fueron populares desde Grecia hasta toda Europa. El mito del primer hombre lobo es el de Licaón, un rey griego. Se supone que todos en su pueblo lo amaban, porque a él fue el que se le ocurrió la idea de actuar civilizado. El problema es que era una persona sumamente religiosa, tanto que llegó al extremo. Empezó a sacrificar gente. Eso obviamente estaba prohibidísimo. Aparte, ¿sabes de dónde sacaba a sus víctimas? Pues eran personas que le pedían alojamiento por las noches. Era una costumbre muy común en ese tiempo. Pero en lugar de darles pan y mandarlos a dormir, rompía la ley de la hospitalidad y se los echaba. Curiosamente, Zeus, el rey de los dioses, no se estaba ligando a nadie. Así que se dio cuenta de lo que estaba haciendo Licaón y decidió ir a visitarlo. Le iba a dar una lección.
se disfrazó de peregrino y le pidió refugio al rey. A Licaón se le prendió su sexto sentido, como que sintió que su invitado no era un fulano cualquiera, así que decidió ponerlo a prueba. Tal vez Licaón fuera avispado para reconocer dioses, pero la verdad es que un plan más inteligente hubiera sido portarse bien y fingir demencia. Pero no. Ahí va y decide hacerle una cena especial a su invitado. Le iba a dar de comer una persona. Como no tenía otros invitados, decidió cocinar a su hijo. Así muy civilizado que digas no era. Se lo sirvió a Zeus, que se enojó a más no poder. Maldijo a Licaón a convertirse en lo que realmente era, una bestia salvaje. Se transformó en lobo y destruyó su reino. Hay otras versiones en las que Licaón no es el culpable de la comida, sino que de repente tiene otros hijos crueles que sacrifican al inocente. El chiste es que Licaón se convierte en lobo, y no solo eso, sino que Licaón literalmente se traduce como lobo del griego antiguo. Pero que existan los mitos, ¿significa que la gente de verdad se los creía? ¿De verdad pensaban que existían los hombres lobo? Sí y no. El médico romano Galeno fue famoso por rechazar la idea. Dijo que eso de la transformación era imposible. Marcelo Decide y Plinio el Viejo también se burlaron de la idea. Es más, Plinio, que sí era viejo porque aparte vivió 100 años antes que los otros dos, dijo que si te creías eso de convertirse en lobo, ya mejor te creyeras todos los cuentos fantásticos que oyeras, que daba lo mismo. ¿Y por qué dijimos que sí se creían un poco eso de las transformaciones? Bueno, no creían que pasara físicamente, o sea, no les iban a salir colmillos y cola, pero sí se podían confundir mentalmente. Esto le pasó a otro rey, que se llamaba Nabucodonosor. Y nos enteramos de esta historia gracias a la Biblia. Este era un rey súper pro. Bajo su mandado, Babilonia fue lo más esplendorosa que pudo ser. Conquistó Judá y Jerusalén, y él fue el responsable de mandar a hacer una de las maravillas del mundo antiguo: los jardines colgantes de Babilonia. Como te podrás imaginar por su lista de logros, no era muy humilde que digamos. Nabucodonosor de repente tenía sueños muy raros, como que no eran de los sueños normales. Más bien, hablaban del futuro. El rey no sabía interpretarlos, pero lo bueno es que cuando destruyó Jerusalén, se llevó a un joven como esclavo. Y ese esclavo, que se llamaba Daniel, podía, Dios mediante, interpretar los sueños. Una noche, el rey tuvo un sueño, pero sí loquísimo. Vio un árbol. Pero no cualquiera, no. Era gigante, llegaba hasta el cielo. Aparte, era muy bonito y daba muchas frutas muy deliciosas que todos podían comer. También todos se refugiaban en su sombra. Hasta aquí todo lindo, ¿no? Lo que pasó después de eso fue lo que espantó al rey. Llegaba alguien y empezaba a destruir el árbol. Le quitaba las ramas y las hojas y lo derribaba. Los animales que vivían gracias al árbol se echaban a correr, pero dejaba sus raíces. Y decía que su corazón iba a ser un corazón de bestia por 7 tiempos. Daniel como que no le quiso decir luego al rey lo que significaba su sueño. Resulta que el árbol era el rey mismo, y que eso de que iba a tener un corazón de bestia significaba una cosa: Nabucodonosor se iba a creer un buey hasta que reconociera que no era el más pro de los pros, sino Dios. Daniel le aconsejó portarse bien y no ser soberbio. Ese consejo le entró por una oreja y le salió por la otra. Un año después estaba contemplando su reino y se autofelicitaba por ser tan genial. En medio de eso volvió a oír la voz de su sueño. Ahí merito se empezó a creer buey. Se puso a 4 patas y empezó a comer pasto. Le crecieron las uñas como garras y vivió al aire libre. Estuvo así 7 años, hasta que se portó bien. Hoy en día diagnostican a Nabucodonosor con boantropía, un delirio en el que el paciente se cree un buey. Con esto vemos que, en el pasado, creían que sí te podía dar una locura con la que te creías animal. ¿Esto tiene algo que ver con los Therians? Pues hay de Therians a Therians, ¿no? Si ya ves que de verdad alguien se está comportando como un animal, que ya ni habla y está como un Nabucodonosor, solo comiendo pasto y viviendo entre las vacas, eso ya no es un Therian, es un paciente.
No lo hacen por su propia voluntad, a diferencia de los Therians. Ellos tienen que ver más con un tema de identidad. La verdad es que el mundo está bien feo. No se ve un futuro muy brillante que digamos. ¿Y quién no se siente celoso de sus mascotas? Ellos solo duermen, les dan de comer y los sacan a pasear. Suena como una vida más sencilla, una sin tantas responsabilidades. Y cuando las responsabilidades te dan miedo, qué mejor que evitar la realidad. O que identificarte con un perro para morder a la gente que te molesta. Los Therians se identifican como animales, sí, pero no lo hacen a oscuras y en secreto. Más bien están buscando comunidad. Algo que los jóvenes siempre han buscado. Puede representar más un símbolo. Tal vez decir, soy el lobo porque soy solitario. Les ayuda a expresarse y a enfrentar esa soledad. Esperamos que así sea.